Hoy, amigos, vamos a acercarnos a un juego que de verdad es legendario, lo son todos los que pasan por este Memory Card habitualmente, pero vamos a hablar de un icono, muchas veces en la terna respecto de cuál ha sido el mejor videojuego de la historia. Nosotros no vamos a entrar en ese debate, podéis opinar si queréis vosotros después en los comentarios del vídeo, pero sin duda este Super Mario 64 merece estar ahí, estar disputándose ese título, por lo menos en lo que supuso con respecto al cambio del paradigma de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones dentro del género de las plataformas y cómo redefinió totalmente ese sector con su llegada hace ya unos cuantos años. Vamos a viajar al universo de Mario poligonal, el primer Mario 3D de la historia. Recordamos Super Mario 64. El paso de las 2 a las 3 dimensiones no fue una transición sencilla. Con la llegada de las máquinas de 32 bits y su enormemente mayor potencia respecto de las consolas de la generación anterior, muchos clásicos que hasta entonces habían brillado labrándose una reputación en la industria, vieron cómo su pátina perdía lustre al empeñarse sus creadores en dar el salto al eje Y sin considerar la pérdida que en lo tocante a su identidad semejante transformación supondría. Mantener intacto lo que les había hecho grandes cuando la profundidad era tan solo jugable y no gráfica, demostró no ser tarea fácil, máxime cuando las nuevas consolas encargadas de darles cabida en ese nuevo mundo tridimensional eran aún un campo por explorar cuyo dominio no llegó tan rápido como habría sido deseable. Por eso, lo que Nintendo consiguió con Super Mario 64 en 1996 tiene aún más mérito si cabe. Tras el enorme éxito que Super Nintendo había tenido desde su lanzamiento y el papel protagonista que en el mismo había supuesto el inefable Super Mario World, con su sencilla puesta en escena, pero revolucionaria profundidad a nivel jugable y en lo relativo a duración, variedad y diversión, en Nintendo volvieron a confiar al hombre tras de los grandes nombres de la casa, Shigeru Miyamoto, la tarea de llevar al emblemático e icónico fontanero al siguiente nivel, con la que sería flamante nueva máquina de la casa en la ya inevitable era del polígono y la textura que se había materializado un par de años antes con la llegada del huracán PSX. Pero Nintendo, como siempre, tenía sus propios planes, y el sistema que habría de llevarles a ese mundo vectorial que representaba la quinta generación de consolas llegaría sencillamente cuando estuviera listo para demostrar al mundo que el de los de Kyoto no sería como el de sus competidores. Su Project Reality, la máquina que había nacido al auspicio de los gigantes de Silicon Graphics y sus estaciones de trabajo, la futura Nintendo 64, que apostaría por última vez por el cartucho como formato idóneo con el que prescindir de las molestas cargas de las que adolecían sus rivales en CD y que suponía un justo tributo al legado de los míticos gigantes de 8 y 16 bits sobre cuyos hombros se asentaba el futuro de la empresa. Con esa visión de futuro y un constante mirar al pasado, al triunfal y exitoso pasado que los había encumbrado a la cima misma del ocio electrónico, al respeto por su tradición y valores a los que nunca habían renunciado ni habrían de renunciar después, Nintendo y Miyamoto se pusieron manos a la obra para demostrar al mundo que el cambio de paradigma que suponía la llegada de las 3 dimensiones no tendría lugar hasta que ellos lo consideraran oportuno. Así de sencillo. Y nadie mejor para tamaña demostración de fuerza que el símbolo vivo de lo que la casa representaba. Mario. Al parecer, aunque el desarrollo de Super Mario 64 comenzó hacia 1994, un par de años antes de su lanzamiento, Miyamoto ya había concebido la idea de un Mario tridimensional cuando Super Nintendo coqueteó con la tercera dimensión gracias al cacareado chip Super FX y su recordado Star Fox, o Star Wing por estos lares, 5 años antes de que se dieran los primeros pasos en la programación del clásico. Argonaut Games, artífices del chip de aceleración gráfica, habría, según se cuentan los mentideros del medio, colaborado para el desarrollo del título, y hasta hay voces que afirman la existencia de una demo operativa del proyecto llamado Super Mario FX. Y sería la bomba, sin duda, que así fuera, pero lo cierto es que tal proyecto nunca existió y que todo fue producto de un malentendido entre afirmaciones de Miyamoto respecto de lo que habría querido hacer y el sobrenombre que el chip recibía internamente, Mario FX. Más cierto parece fue el desarrollo inicial de un prototipo de plataformas 3D por parte de Argonaut con Yoshi como protagonista, que inspiró de algún modo a Super Mario 64 años después. Sea como fuere, esa semilla que aguardó pacientemente en la cabeza del incombustible creativo desde entonces, Hello everyone, I'm Shigeru Miyamoto. Germinaría con la llegada de Nintendo 64 y su tecnología, que hizo posible recrear con justicia su preclara visión.
El equipo, que finalmente sería a cargo del desarrollo de Super Mario 64, estaba compuesto por en torno a 15 miembros, y su trabajo comenzó mucho antes de que contaran con el hardware definitivo de la máquina, en las potentísimas estaciones Onyx de Silicon Graphics. El papel de Miyamoto fue en ese sentido clave para trasladar la magia del juego en 2D al nuevo y desconocido universo de las 3 dimensiones, definiendo, tras numerosas pruebas, experimentación y cierta improvisación dado lo novedoso de la realidad que afrontaban, y claro está, constantes testeos del avance del proyecto, uno de los elementos fundamentales del juego, y a la postre de su éxito y reconocimiento como pionero en eso del plataformeo 3D, como fue el uso y el papel de la cámara o de las cámaras en la faceta jugable del título. Su refinamiento, ajuste y optimización fue con toda probabilidad la parte más difícil y ambiciosa del proyecto, y hasta se consideró en algún punto del mismo el uso de una perspectiva isométrica fija que acabó por descartarse. ¿Os suena? La libertad de movimientos que se acabó logrando marcó la maravillosa acogida que tuvo entre los jugadores y su sensación de estar frente a un Mario con sabor clásico, pese al evidente cambio, cuando la primera demo jugable hizo su debut en el Shoshinkai de 1995. Antes, las mentes pensantes del equipo se las habían visto también con problemas como el de la profundidad, que resolvieron colocando una sombra bajo cada elemento del escenario con independencia de la iluminación que recibieran, o el diseño de los 15 escenarios que finalmente compusieron el juego frente a los 32 planeados, ejecutados con testeos de interacción del modelado de Mario con los mismos. Toda vez el fontanero y sus movimientos fueron lo primero que hizo el equipo, construyendo el resto del juego en torno a él. Y también hubo que lidiar con el problema de no contar durante el desarrollo con el mando final de la consola. Los desarrolladores emplearon mandos modificados de su gran rival, Sega, para testear el juego en las fases iniciales, cuyos numerosísimos prototipos evolucionaron de algún modo a partir de las necesidades y propuestas del juego mismo, hasta resultar en el revolucionario pad de Nintendo 64 y su stick analógico. El resultado final de tan meticulosa y concienzuda labor es de sobra conocido. Super Mario 64 fue revolucionario en muchos sentidos, empezando por la ingente variedad de acciones que podía ejecutar Mario, desde volar a lo Pilot Wings a bucear o deslizarse en emocionantes carreras cuesta abajo, pasando por su mapa general, enorme, interactivo y tridimensional, que es el castillo donde empieza la aventura. Y demostró que pese a llegar 2 años más tarde, Nintendo 64 era una máquina netamente más potente que PSX, que apostaba por una puesta en escena mucho más cuidada gracias a sus bondades gráficas, texturas, uso del anti-aliasing, en detrimento de una mayor velocidad general. Porque para Nintendo y Miyamoto, lo principal siempre fue divertir y sorprender, más que ofrecer realismo y veracidad, haciendo del primer Mario 3D de la historia un juego único e irrepetible, merecido miembro del selecto club de los mejores juegos de todos los tiempos. Bueno, y podríamos seguir hablando de un montón de cosas, de detalles que tienen que ver con el desarrollo del juego. Por ejemplo, eso que dice que la fecha de lanzamiento de la consola, el retraso que al final se produjo de unos cuantos meses, de navidades del 95 hasta aproximadamente primavera del 96, tuvo que ver con el desarrollo de Super Mario, y no es tan así. Es cierto que el desarrollo del juego estuvo muy ajustado porque iban con la fecha de navidades del 95 en mente o tenían esa fecha límite los desarrolladores, pero no es cierto que fuese el juego lo que produjese ese final retraso en el lanzamiento de la máquina. Podríamos hablar también de ese modo cooperativo a 2 jugadores a pantalla partida que se planeó y al final se tuvo que cancelar por cuestiones evidentemente técnicas, con un Luigi controlado por el segundo jugador y misión, como digo, cooperativa, competitiva, a pantalla partida, que es una pena no llegase a cuajar, a fraguar en el juego. Podríamos hablar de la dificultad, no muy alta para la época actual, pero en aquel momento no tenían muy claro si esto de las 3 dimensiones y el plataformeo 3D podía ser demasiado exigente, por eso no ajustaron tampoco en exceso la dificultad, aunque hay secciones que no están exentas de reto. O podríamos hablar, por ejemplo, de todos esos aspectos técnicos que ya hemos repasado y que Miyamoto quiso incluir detallitos como las deformaciones en los cuadros al entrar, casi como si fuesen agua, o ese juego, ese pequeño minijuego que hay al principio durante los primeros instantes de la partida, con esa cara moldeable de Mario que hemos repasado anteriormente. En fin, podríamos seguir y seguir, pero vamos a dejar aquí. Es un memory card largo de nuevo, pero tenía que ser así porque hablamos de Super Mario 64 y no son palabras menores. Espero que hayáis disfrutado y muy pronto más en este vuestro memory card. ¡Un abrazo!